rodillas, rindiendo mi ser a tus pies. Capítulo 3, versículo 9. Tampoco había dicho el capítulo, es que estoy así. Hoy es un día extraño para mí, la verdad. Vamos a leer, amén. Dice así: en ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos, traerán mi ofrenda. Aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo, y nunca más te envanecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre que se refugiará en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Padre bueno, gracias Señor por tu palabra, oh Dios, y queremos rogarte, Señor, que sea predicada, oh Dios, en espíritu y en verdad, Señor. Quita todo engaño, Señor, quita toda apariencia de piedad, Señor, quita todo aquello, Señor, que no sea correcto, no sea claro, no sea limpio delante de ti, Señor, para que hoy podamos enseñar, para que hoy pueda enseñar tu palabra como es digno de ti, Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, pues yo pensaba cómo empezar esta predicación y pues terminé entendiendo que tenía que empezar hablando de mí. Porque este texto bíblico llegó a mí el 1 de este mes, en un momento, algunos de pronto les he contado, una semana bastante complicada para mí, esa semana antes del 1 de abril, pero una semana complicada porque yo me la compliqué solita. El martes, el 1 de abril fue un viernes, el martes yo me levanté a orar en la mañana y yo empecé a orar, y en la medida en que iba orando, yo decía, yo como que no tengo como problemas, como dificultades, yo como que vivo tan tranquila, tan bueno, yo como que ya no necesito llorar delante de la presencia de Dios. Y empecé a decirle al Señor, Señor, es que yo ya no necesito llorar delante de ti, Señor, yo te voy a pedir por los demás, voy a poner en tus manos todas las necesidades de las demás personas, porque pues yo como que estoy muy bien. Y seguí orando. Y ese día, justamente ese martes, yo estaba ayunando también y terminé de orar y me paré y fue como si un mal genio me invadiera, como que una irritabilidad me invadiera. Y yo me fui para San Pedro. En San Pedro, pues como estaba en ayuno, seguí orando, y cuando llegué a San Pedro me dediqué fue a llorar del aburrimiento que tenía, porque ya estaba aburrida. Y lloré y lloré y lloré en la oración, y lloré y lloré. Yo decía, ay Señor, yo sí necesitaba llorar, y lloré, 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 lloré. Y empecé a llorar y a llorar, pero por más que lloré, el aburrimiento no se me quitó. Ese martes yo pasé el día súper mal, súper mal, súper mal, súper mal. Aparte de eso, con un genio que no me aguantaba ni yo, pobrecitos en mi casa. El miércoles me le dediqué a Jiré. Toda la descarga fue contra él, es que usted, es que esto, es que aquello y eso, tan, y regaña acá y regaña allá, y aburrida. El miércoles en la noche acá no hubo luz, a mí me tocaba dirigir y para mí eso fue terrible. Yo decía, qué pereza yo tener que dirigir, yo para qué voy a cantar estas canciones. Yo era aburrida, yo me senté por allá en un rincón en la predicación, yo no quería hacer nada. Yo llegué súper mal. Cuando el jueves me levanté en la mañana y cuando oro leo el siguiente texto bíblico. En 1 de Samuel capítulo 2. Dejen de hablar con tanto orgullo
dice el versículo 3, y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Y cuando yo leí ese texto, yo dije, yo abrí la boca muy grande. Y yo empecé a decirle al Señor, Señor, perdóname, porque creo que soy fuerte. Y quebraste el arco del poderoso y al débil le diste fuerza. Pues dame fuerza, yo voy a tratar de ser débil, voy a tratar de no ser soberbia. Y empecé a orar y a llorar y a decirle al Señor que me perdonara por mi soberbia, por creerme fuerte, por creerme que soy capaz. Y yo le decía al grupo con el que hablaba que yo terminé de orar en ese momento y sucedió algo sobrenatural. Porque fue como si toda la energía y el vigor volviera a mí. Yo ese día empecé a sentir una alegría, una fuerza. Yo ese día hice cosas para acá, hice cosas para allá, mientras que el martes y el miércoles me acostaba cansada. Yo sentía que me quería dormir rápido. El jueves me levanté con tanta fuerza y con tanto vigor. El viernes vengo a ayunar y el Señor me regala el texto de Sofonías. Y en el texto de Sofonías vuelve a decirme otra vez lo mismo. Entonces, yo quiero compartirles este texto hoy porque cuando yo estaba estudiándolo el viernes, el Señor me decía, este no es solo para ti, este es para toda la iglesia. Porque toda la iglesia tiene el mismo error. Resulta que el texto de Sofonías, el libro de Sofonías, es un libro de mucho juicio. Es un libro donde Dios está diciendo, ya no me aguanto más a este pueblo y lo voy a destruir, yo lo voy a castigar. Ya, no quiero más tener con este pueblo nada que ver. Y cuando usted lee el versículo 1 al versículo 8, está hablando de todo eso, de que es una ciudad opresora, de que es una ciudad contaminada, de que es una ciudad que está teniendo líderes, los jueces, los gobernantes, los pastores, los sacerdotes, los profetas, todos los líderes están desenfocados, están perdidos, están pervertidos, y Dios les habla y les habla y les envía otros ejemplos. Dios les muestra, mire, tal nación yo la castigué por esas actitudes y ustedes no están viendo lo que yo hice con esa nación y entonces la están embarrando, están haciendo exactamente lo mismo. Ustedes no quieren aprender por cabeza ajena, ustedes no quieren aprender por ejemplo ajeno. Entonces, como no quieren aprender por ejemplo ajeno, entonces yo los voy a tratar a ustedes y los voy a tratar, y me llama la atención, si usted lee Sofonías capítulo 1, dice los voy a tratar por 3 aspectos o 3 pecados fuertes que tiene este pueblo. ¿Y cuáles son esos pecados? En el capítulo 1 los menciona, no los vamos a leer, sino que son, primero, idolatría. El pueblo sigue manejando dioses falsos, sigue buscando ídolos, sigue buscando otras cosas fuera de Dios, sigue poniendo su confianza en otras cosas fuera de Dios. Y me impactaba mucho cuando mi esposo predicaba hace 8 días, porque él decía que por qué el pueblo tendía a fornicar, porque el pueblo de Dios tendía a prostituirse, porque lo que conocían era el mundo. Habían aprendido las estrategias del mundo, habían aprendido a enfocarse en el mundo, no en las cosas de Dios. Y eso mismo nos sucede a nosotros, porque todos los que estamos aquí salimos del mundo. No nacimos espirituales, no nacimos en Dios. Nacimos con naturaleza pecadora y durante mucho tiempo caminamos en el pecado, y eso hace que empecemos a estar en la iglesia, pero no abandonemos los dioses que tenemos afuera, las costumbres de afuera. Entonces, cuando usted y yo no abandonamos los dioses que tenemos afuera, pasamos al segundo pecado que manejaba este pueblo. ¿Y cuál es el segundo pecado? Sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es cuando usted mezcla la religión pura con la religión pagana. Es cuando usted adora a Dios, pero al mismo tiempo adora cosas de afuera. Eso es algo terrible. Con todo el respeto, precisamente eso es lo que afecta a la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica tiene al Dios verdadero, pero lo mezcla con un montón de paganismo y de cosas que a Dios no le gustan. Pero la iglesia cristiana se está volviendo exactamente igual.
La iglesia cristiana hoy en día es una prostituta. La iglesia cristiana hoy en día está llena de un montón de cosas que son del mundo, que no deberían estar dentro del pueblo cristiano. Y nos hemos acostumbrado a eso, nos estamos acostumbrando a normalizar las cosas, a normalizar andar con aretas los muchachos en la iglesia cristiana, a normalizar a tatuarnos el cuerpo por todas partes, a normalizar a vestirnos de formas vulgares, a normalizar tantas cosas que no deberíamos normalizar, a normalizar tomarnos tragos el fin de semana, a normalizar decir mentiras, robar, fornicar, pornografía, masturbación, todo, normalizamos todo. Estamos normalizando todo. Y nosotros no podemos hacer eso, porque eso nos vuelve personas paganizadas. Que profetizamos un Dios, que declaramos un Dios, que invocamos un Dios, pero lo mezclamos con los dioses paganos. Ese era el segundo pecado que le estaba criticando Dios al pueblo. Y el tercer pecado era la indiferencia. ¿Y la indiferencia en qué sentido? En el sentido de que creían que podían seguir pecando y Dios no iba a hacer nada. Creían que podían seguir pecando, venir a la iglesia y Dios no se iba a cansar de eso y no iba a juzgar y no iba a castigar. Y eso es lo mismo que se está viendo hoy. Eso es lo mismo que estamos viviendo hoy. Entonces, ya Dios estaba cansado de eso. Estaba cansado de que su pueblo se estuviera dañando, se estuviera corrompiendo. Y por eso llega el capítulo 3. Y en el versículo 8 dice: por tanto, esperadme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo por mi decisión, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. Dios está diciendo, mire, va a venir un juicio y nosotros estamos en esos tiempos. Y yo voy a acabar hasta con el tendido del perro, porque ya estoy cansado. Y sobre todo dolido de mi pueblo que no muestra mi luz, que no muestra quién soy yo, que no me refleja a mí. Pero ahí en ese proceso, en ese contexto, Dios va a sacar un remanente. Es decir, unos pocos que van a pasar por ese zarandeo, unos pocos que van a pasar por esa cierna. Esos son su remanente. Aquellos que Dios en ese proceso de tratar, de juzgar, de hacer juicio, van a mantenerse firmes. ¿Y cómo van a ser esas personas? Y ahí es donde yo quiero entrar al tema más específicamente. Mire, me impactó mucho este texto bíblico porque, pues si usted lo mira, si nosotros lo miramos, ahorita al principio cuando lo leímos, es un texto muy bonito, porque habla de personas que van a tener labios puros, de personas que van a invocar el nombre de Dios, que van a andar de común acuerdo, de personas que desde naciones lejanas van a levantar adoración a Dios. Habla de personas que Dios va a derribar la altivez en ellos y que por esa razón ellos van a ser pobres y humildes, ¿cierto? Y habla de que por esa razón ahora el pueblo de Dios va a andar en justicia y va a poder andar reposadamente. Cuando usted lee ese texto usted dice, ¡wow! ¡Qué belleza! Y sí, ese es el propósito de Dios. Pero escúcheme bien, las personas que sean transformadas en sus labios y que sean derribadas en su soberbia son las que van a ser parte de ese remanente. Nadie más. Y esa es la parte que yo quiero que usted y yo entendamos hoy. Si usted y yo no nos dejamos purificar los labios y si usted y yo no soltamos la soberbia, no vamos a ser parte de ese grupo. Entonces Dios va a tratar con nosotros como iglesia. Y mire que por eso yo le arrancaba leyendo a usted 1 Samuel capítulo 2, porque menciona esas dos cosas. Cállense la boca, dejen el orgullo. ¿Qué tiene que ver la boca con el orgullo? Cállense la boca, dejen el orgullo, porque son las dos cosas que Dios va a tratar para que su pueblo sea un remanente limpio, sea un remanente puro.
Y Dios está diciendo, y si tú quieres hacer parte de ese grupo, si tú quieres hacer parte de ese remanente que quede, tus labios tienen que ser purificados y tu soberbia tiene que ser derribada. Y perdóneme que se lo diga, pero una de las características, y yo lo he mencionado en este lugar, de Entre Ríos es la soberbia. Es el orgullo entrerrieño. Es que yo soy de este pueblo y este pueblo es cool, es lo último, súper chévere. Y Dios dice, sí, con todo y eso, lo súper chévere, te vas a quedar acá. Porque los soberbios no entran conmigo, porque los soberbios no van en mi grupo. Entonces, vamos a hablar de esas dos áreas, vamos a hablar de los labios puros y vamos a hablar de derribar la soberbia. Mire, la palabra pureza tiene que ver con, o sea, no es que algo es puro porque ya limpio quedó, sino que para que algo sea purificado, ¿qué tiene que pasar? Un proceso. La purificación implica un proceso. La purificación implica una transformación. Es un proceso de transformación. Todos acá sabemos, si usted va a purificar un metal, y yo le he explicado, como la plata, pasa por fuego. Si usted va a purificar el oro, pasa por fuego. Si usted va a purificar para sacar una esmeralda, pasa por fuego. Lo más precioso para ser purificado pasa por fuego. Si usted va a purificar el agua, pasa por fuego. La purificación implica proceso. La purificación implica ser probado. La purificación implica ser examinado, ser seleccionado. Y cuando usted empieza a pasar por fuego, muchas cosas de usted y de mí se tienen que quedar en el camino. Pero cuando el pueblo de Dios empieza a pasar por fuego, muchos se quedan en el camino. Entonces, Dios quiere purificar sus labios. Él quiere tocar sus labios. Él quiere probar sus labios. ¿Para qué? Para examinarlos y poder que usted quede seleccionado. Entonces, prepárese para la purga. Esa palabra purga es, algunos por acá vieron esa película, una película sobre eso que es horrible. La purga, prepárese para la purga. Y mire, yo le quiero mostrar cómo es eso. Ezequiel capítulo 20, versículo 38. Y separaré de vosotros a los rebeldes, a los que han transgredido contra mí, y los sacaré de la tierra donde peregrinan, pero no entrarán en la tierra de Israel, y sabré que yo soy el Señor. Los voy a sacar, les voy a sacar de acá, rebeldes, voy a quitar esa rebeldía, voy a tratar con eso. Y mire, me voy a otro texto bíblico que me parece todavía más impresionante respecto a los labios. El Salmo 16:4. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Ese no era, es el siguiente. Entonces, este Salmo 16 dice, las personas que no se están queriendo purificar, y ahí está hablando de dioses, las personas que no se están queriendo purificar van a sufrir dolores. Van a sufrir, inclusive cuando usted lo lee en la Nueva Versión Internacional, dice, van a sufrir enfermedades. Iglesia, yo quiero que usted me entienda algo hoy, con todo mi corazón. Si usted está aquí y está manejando sincretismo, es decir, quiere tener un pie aquí y otro afuera, es mejor que se vaya. Porque si no, usted va a pasar por la zaranda de Dios, porque Dios no acepta eso. Dios no quiere personas mezcladas. Dios quiere personas purificadas. Y entonces usted se pone bajo la mira de Dios porque dice ser alguien que usted no es. Y dice profesar una fe que usted no tiene. Es preferible estar afuera, porque la Biblia dice, sean fríos o calientes. Si son tibios, yo los vomito de mi boca. No sean tibios. Si se van a quedar aquí, quédense aquí con excelencia.
Y si no, mejor váyanse para afuera. No porque no los queramos aquí, sino porque le va a dar más duro, porque Dios lo va a tratar muy fuerte, por usted decir que es algo que usted no es. Entonces es necesario que nosotros entendamos, y ahora sí vamos al texto de Oseas 2:17. Oseas 2:17, no, que es el otro texto que les quería leer. Quitaré de sus bocas los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. Mire, ¿de qué nos tiene que purificar Dios los labios? Aparte de la soberbia, ya lo voy a mencionar, que nosotros con nuestra boca seguimos adorando nuestros dioses falsos. Con nuestra boca seguimos hablando. Mire, iglesia, pensemos por un momento, de lo que usted más habla en el día es lo que usted idolatra. Solamente eso se lo digo. De lo que usted más habla en el día es de lo que usted idolatra. Hay muchachas que se la pasan hablando del novio todo el día. ¿Usted qué cree? Hay personas que no se la pasan hablando sino de plata y de negocios todo el día. ¿Usted qué cree? Hay personas que no se la pasan hablando sino de lo que quieren conseguir y hasta dónde quieren llegar. ¿Usted qué cree? ¿Cuál es el Dios? Hay mujeres que no se la pasan sino quejándose del marido. Oiga, no hablando bien, quejándose. ¿Cuál cree usted que es el ídolo de esa mujer? El marido. El marido, ese es el Dios de esa mujer. Entonces, mire, la palabra de Dios dice, de la llenura del corazón, ¿qué? Habla la boca. Lo que usted expresa con su boca refleja lo que usted tiene en su corazón. Y por eso es que Oseas capítulo 2:17 dice, yo voy a limpiar esos labios, les voy a quitar de su boca los Baales. Pero el problema es, ¿cómo quita Dios de la boca los Baales? Devuélvase en Oseas al versículo 8. ¿Y qué dice ahí en el capítulo 2, versículo 8? Pues ella no sabía que era yo el que le daba. Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo y el mosto y el aceite y le prodigaba la plata y el oro. El oro que ellos usaban para Baal. Por tanto volveré a tomar mi trigo a su tiempo, mi mosto a su sazón. También me llevaré mi lana y mi lino para que cubriera. Mi lino que le di para que cubriera su desnudez, y ahora descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar también todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus solemnidades. Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía, ellas son las pagas que me dan mis amantes, y la convertiré en matorral, y las devorarán las bestias del campo, y la castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificio y adornaba con sus arcillos y joyas, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, declara el Señor. Y luego dice en el versículo 17, borraré los Baales de sus bocas. ¿Cómo va a borrar Dios los Baales de nuestras bocas? ¿Cómo va a purificar nuestros labios? Quitándonos todo lo que nos lleva a nosotros a tener los Baales en la boca. Mire, iglesia, perdóneme que se lo diga, y yo ya lo he dicho en esta iglesia y lo tengo que volver a decir. En esta iglesia hay amor al dinero. Esta iglesia abandona a Dios por negocios, por proyectos económicos, por plata, por trabajo, por esto, por su independencia económica, por tener sus empresas. Abandonan a Dios
constantemente y se les olvida que es Dios el que les ha dado su pan y su trigo. Se olvidan de que Dios fue quien les dio su empresa. Se olvidan de que Dios es quien los ha prosperado económicamente. Se olvidan de que si hoy sacan vacaciones, si hoy compran muebles, si compran casa, si compran carro, si tienen moto, si compran ropa, es porque Dios los ha bendecido. Creen que son sus Baales y se llenan la boca hablando todo el día de sus Baales, y Dios dice: si quieres permanecer en mi remanente, yo voy a purificar tus labios. Y si para purificar tus labios te tengo que quitar los Baales, pues te pongo en una quiebra. Te pongo en una quiebra económica, porque amas demasiado el dinero, porque estás muy contaminado de este mundo, porque vas tras los Baales de este mundo, porque te has paganizado, porque lo que te interesa son las redes sociales, popularizarte en las redes sociales, y no le prestas atención a lo que le tienes que prestar atención, porque no te enfocas en lo que te tienes que enfocar. La iglesia está desenfocada. El pueblo de Dios hoy debería estar sirviendo al Señor, porque se están acabando los tiempos. Deberíamos estar evangelizando, predicando, sirviendo en la iglesia, pero no tenemos tiempo para servir en la iglesia, porque tenemos mucho trabajo, porque hay que conseguir plata. Y Dios dice: voy a purificar los labios. No van a seguir teniendo esos Baales en su boca, esos Baales de vanidad, esos Baales de comprar y comprar, de conseguir y conseguir, de adquirir y adquirir. El que quede en mi remanente tiene que tener labios purificados. Están muy entretenidos haciendo cosas que no deberían estar haciendo. Cuando yo los proveo, yo soy quien los proveo, pero ustedes se han olvidado de que he sido yo quien los ha provisto, y siguen trabajando como unos esclavos del mundo, creyendo que es el mundo el que los provee, y es mentira. Es que tengo que atender a mi cliente, creyendo que el cliente es el que le provee, es Dios el que le provee. Y si usted no se deja purificar los labios, si usted no abandona sus Baales, no va a ser parte del pueblo de Dios. En este juicio usted no va a permanecer. Cuando Dios empiece a zarandear, usted no va a quedar aquí, porque Dios ha dicho: voy a purificar. ¿Para qué? Mire cómo dice Sofonías capítulo 3, versículo 9. Para que todos ellos invoquen el nombre del Señor. Mire, no podemos con la misma boca que hablamos de nuestros Baales invocar a Dios de una forma correcta. Porque cuando le voy a explicar esa diferencia, mire, cuando usted tiene un problema, lo que usted invoca por su boca refleja el Dios que usted tiene. Cuando usted tiene un problema económico y lo que invoca es: voy a ir a buscar a fulano, voy a ir a abrir esta puerta, voy a tocarle a sutano a ver si me presta, voy a hacer este negocio, usted está demostrando lo que invoca. Pero si cuando usted tiene un problema, usted invoca el nombre de Dios antes que cualquier cosa, usted está demostrando quién es su Dios. ¿Quién es su Dios, iglesia? Voy a ir a buscar al psicólogo, voy a ver si el coordinador del colegio me ayuda, el de la terapia de parejas me ayuda. Mire, yo le decía a Juan Carlos en estos días que me impactaba muchísimo y me dolía mi corazón. Por eso es que yo les digo que la iglesia está prostituida, impresionantemente. Porque en estos días alguien me llamó y me dijo que si podía apoyar un retiro espiritual de mujeres, que si podía ir a enseñar un retiro espiritual de mujeres. Y yo le dije que pues que iba a orar y a pensar. Y después de eso, unos días le escribí y le dije: mira, la verdad, si necesitas que yo saque mucho tiempo para ir a preparar un retiro, de verdad que me es difícil. Yo, si quieres, preparo las enseñanzas, pero yo no tengo tiempo de reunirme, porque no hemos podido organizar el retiro espiritual de acá para irme a organizar un retiro espiritual en otra parte. Yo le decía: no tengo, de verdad no nos queda tiempo, no nos es fácil. Bueno, la persona se quedó callada, no me volvió a responder nada, no me dijo si le servía que le pudiera apoyar así de esa forma. Y como al mes me respondió y me dijo: no, ¿sabes algo? Ya no te preocupes, ya conseguimos una psicóloga de Medellín. Yo dije: ¿qué? Entonces no, en otra ocasión trabajamos junticas, listo.
Pero yo dije, ¿qué? O sea, ahora los retiros espirituales los dirigen psicólogos. Guau. Guau. En estos días en una iglesia se están contratando músicos. Necesitamos guitarristas, bateristas, pianistas, vocalistas. ¿Qué? O sea, ahora cualquiera puede cantar en una alabanza. Eso es lo que estamos haciendo en las iglesias. Pero ¿sabe por qué? Porque no sabemos a invocar a Dios de la forma correcta. Porque primero invocamos a nuestros Baales. Y Dios está diciendo, yo voy a purificar los labios, porque o me sigues a mí o sigues a tus Baales. Pero los dos no podemos estar en la misma boca, no cabemos. Entonces, por eso el versículo 10 termina diciendo, desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, mis dispersos traerán mi ofrenda. Mire, cuando yo purifique los labios, cuando yo haga ese proceso, esa cierna, cuando yo haga ese filtro, cuando yo pegue esa zarandeada, aún voy a tener seguidores de todos los lados de la tierra, pero que me van a seguir con labios puros. Yo no necesito un pueblo que me diga que es cristiano. Yo necesito un pueblo que me invoque de veras. Yo necesito un pueblo que me alabe con labios puros. Desde la Patagonia lo recibo, pero con labios puros. Entonces eso es lo primero que toca Sofonías acá. Pero lo segundo está en el versículo 11. Y este fue el versículo que más me pegó a mí, como les conté mi historia. Dice, aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo. Y me impactó mucho eso. Mire, la palabra vergüenza, ahí dice, no te avergonzarás. La palabra vergüenza no se refiere a pena. Ay, es que me siento tan apenada. Ay, es que qué pena que me vean. No, la palabra vergüenza ahí se refiere a Baales, a cosas vergonzosas. La palabra vergüenza ahí viene de un término en hebreo que se dice bosh, que es una raíz, un derivado, de Baal, y se refiere a cosas vergonzosas. O sea, ¿qué cosas nos deben hacer o qué cosas realmente nos están a nosotros avergonzando hoy en día? Todas las cosas que son resultado de nosotros tener Baales. ¿Me explico? Si usted adora el dinero, las cosas vergonzosas que usted está haciendo tienen que ver con ese amor al dinero. Claro, mentimos, somos usureros, prestamos y no pagamos, miramos cómo le sacamos provecho a todo. Son cosas vergonzosas que hacemos a causa de ¿qué? Del Baal que tenemos. Cuando tenemos un Baal de fornicación, cuando somos promiscuos, ¿cuáles son las cosas vergonzosas que hacemos? Es así que más. Buscamos prostitutas, buscamos pornografía, nos masturbamos, somos infieles, deseamos la mujer del prójimo. Todas son cosas vergonzosas. Cuando usted y yo somos egoístas, cuando tenemos el Baal egoísmo en nuestra vida, ¿cuáles son las cosas que hacemos? Somos descomedidos, maltratamos personas, pisoteamos, ponemos nuestros derechos por encima de otros, no le servimos a nadie. ¿Por qué? Porque hacemos cosas vergonzosas que se rigen alrededor de nuestro Baal. Y lo que está diciendo en este versículo es, aquel día no te avergonzarás. ¿Por qué no te vas a avergonzar? Porque dejaste de hacer cosas vergonzosas, porque dejaste de hacer cosas que te llevaban a hacer tus Baales. Por eso no te avergonzarás. ¿Por qué? Porque yo voy a quitar, dice ahí el versículo, de en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo. Y sabe que me impactó, mire, yo le digo sinceramente, con todo mi corazón, como siempre les digo, ¿cierto? Con todo mi corazón, que esa fue la palabra que quebró mi corazón el día del ayuno. Voy a quitar a todos los que alaban la gloria de tu vestido. Eso significa orgullo. Voy a quitar a todos los que alaban la gloria de tu vestido.
Voy a quitar a todos esos que te dicen cómo eres de inteligente, cómo eres de buen empresario. Es que vos has sido un berraco. Cómo sos de bonita, no, esa ropa que te pones, no, esos zapatos que vos usás, no, es que vos tenés un estilo para vestir, no, es que como predicás, como servís al Señor, como ministrás. Ay, no, es que vos sos tan buen papá, sos tan buena mamá, no, como sos de buen trabajador. Voy a quitar a todos los que te viven alabando para que se te quite el orgullo. ¿Cuántas veces nuestro corazón se ha llenado? Es de todas esas palabras. ¿Cuántas veces nuestro corazón se ha llenado de todas esas cosas bonitas que nos dicen? Y nos sentimos los chachos de la película. Es que soy muy inteligente. Es que la verdad, a mí Dios me usa muchísimo. Y Dios dice, te voy a quitar eso. Y yo me ponía a pensar, cuando leía ese texto bíblico, yo me ponía a pensar, ay Señor, ¿usted cómo va a hacer para que nadie diga nada? Para que nadie le diga a uno tantas bobadas, Señor, ¿cómo va a ser? Y yo pensaba, ¿cómo va a ser Dios? ¿Por qué? Porque nos encanta echarnos cepillo unos a otros. Nos encanta. Y nos encanta estimular que nos echen cepillo para envanecernos. Y Él dice, yo voy a quitar eso. ¿Y sabe algo, iglesia? Dentro de las iglesias no deberíamos alabar, perdóneme que lo diga, los dones. ¿Sabe por qué? Porque los dio Dios. Si usted canta bonito, eso no es suyo, eso se lo dio Dios. Si usted toca un instrumento con habilidad, eso no es suyo. Mi hijo nunca estudió música y toca todos los instrumentos. ¿Usted quién cree que le dio eso? Su disciplina. Dios, se lo hemos dicho todo el tiempo. Yo predicaba desde los 14 años. Eso Dios me lo dio, esa es una capacidad que Dios me dio, eso no lo tengo yo. Cuando yo fui a un seminario a estudiar cómo se predicaba, me di cuenta que ya sabía predicar y nunca nadie me había enseñado. Eso me lo dio Dios. ¿Yo de qué me voy a envanecer? Y si usted es bueno y tiene habilidades empresariales, si usted ha podido conseguir plata, eso se lo dio Dios. Sus habilidades se las dio Dios. ¿De qué se va a envanecer? Si usted salió bonita, 90, 60, 90, eso se lo dio Dios. ¿Por qué se cree tanto por eso? ¿Sabe qué deberíamos alabar en la iglesia? ¿Sabe qué deberíamos adorar en la iglesia? Adorar no, exaltar. El temor de Dios, la reverencia, la humildad, el corazón limpio. Qué corazón limpio el que tienes, qué bonita tu honestidad, qué bonita tu sinceridad. Ay no, pero cuando salimos a los especiales en las vigilias, ay no, es que cantan muy bonito, es que, ¿para qué alabamos eso? ¿Sabe para qué alabamos eso? Para que aquí la gente no se quiera montar sino a cantar y no a ser adorador. Para que aquí la gente no se quiera montar sino a tocar instrumentos, sino a darle gloria al Dios Todopoderoso. No alabemos eso. Y el Señor dice, yo voy a quitar el orgullo de la gloria de tu vestido. Yo te voy a quitar eso para que no te envanezcas, dice ahí el versículo, para que no te agrandes en mi santo templo, que aquí el único grande soy yo, dice el Señor. Él es el único grande, Él es el único digno de alabanza, iglesia. Y tenemos que bajar. Yo le estoy contando mi testimonio porque yo tengo que bajar, usted también tiene que bajar. Tenemos que bajar, tenemos que aprender a ser humildes, tenemos que aprender a darle la gloria al que le pertenece la gloria. Pero para eso usted y yo tenemos que bajar. Y si Dios tiene que pasarnos por la zaranda, no la pasa. ¿Por qué? Porque así podemos decir, como dice el versículo 12, y dejar en medio de ti un pueblo humilde y pobre. ¿Sabe qué tienen de común esas dos palabras? Discapacidad. Mire, la palabra humilde es un término muy bonito, porque la palabra humilde tiene que ver con o sea, como cuando toda la persona pierde toda su fuerza. Mire, la persona humilde en la Biblia
es una persona que por las circunstancias se siente muy insignificante, o porque es inválido, o porque no tiene plata, o porque no tiene belleza, o porque no tiene capacidades intelectuales. Se siente desvalido. Eso significa la palabra humilde, que es la primera que menciona ahí. Humilde, eso significa la palabra humilde. Yo le quiero preguntar algo, iglesia. Dios te tiene que dejar inválido, te tiene que quitar toda la plata que tenés, te tiene que dañar toda tu apariencia física y te tiene que volver un bruto para que te puedas volver humilde. Yo no creo. Yo creo que es bueno que nosotros nos dispongamos voluntariamente a la humildad, porque a veces pasamos por situaciones tan difíciles. Es precisamente porque Dios está tratando de enseñarnos a ser humildes, a que usted se sienta discapacitado, a que usted se sienta incapaz. Lo que tienen en común esas dos palabras es la insignificancia y la incapacidad. Y sabe algo que el Señor me decía estos días, me decía que esa es la clave del éxito. Me decía, mira, si tú aprendes a sentirte débil e incapaz, esa es la clave del éxito. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te aprendes a sentir incapaz y débil, vas a correr a refugiarte en mí, y ahí yo voy a mostrar mi gloria. Mire, por eso es que el texto dice ahí, vuelvo y lo repito, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que se refugiará en el nombre del Señor. Claro, cuando usted y yo nos sentimos incapaces y humildes, incapaces, insignificantes, ¿qué hacemos? Corremos hacia alguien que sentimos fuerte, corremos hacia alguien que sentimos grande. Pero cuando usted y yo nos sentimos grandes y fuertes, cuando somos sobrados, cuando no tenemos que llorar, Señor, yo ya te puedo pedir por los demás, yo estoy bien, no corro a refugiarme al Señor, no voy a la presencia de Dios. Y Dios sabe por qué. Mire, ¿sabe cómo se logra un devocional diario? Cuando usted se siente pobre e insignificante. Pero cuando usted se siente bien, no, yo no necesito orar hoy, yo estoy bien, yo soy capaz solo. Y por eso es que hoy en día no estamos teniendo devocionales. Ay, porque no estamos llevados para ir corriendo donde el Señor. No. Por eso Dios va a llevar a una condición donde la persona se sienta pobre y humilde, para que corra a refugiarse. Porque no hay nada, iglesia, métase en su cabeza esto, no hay nada más poderoso que estar bajo las alas del Altísimo. No hay nada más grandioso. Vea, esta semana estudiar el Salmo 91 impactaba mi corazón. No hay nada más grandioso y poderoso que la protección de Dios. Es algo gigante, pero usted y yo la estamos desechando porque usted escapa solo, porque usted es muy fuerte. Entonces, las personas que permitan sus labios purificados y que permitan que su centro deje de ser sí mismo y sea Dios, termina el versículo 13 diciendo: ese es el residuo, ese es el remanente de Israel. No hará injusticia, no dirá mentira, no sellará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Y ahí resume las dos características: no van a hablar cosas malas, y aparte de eso, se van a acostar a los pies del Maestro, ya no van a ser autosuficientes, se van a dejar alimentar de Papá Dios cuando yo los trate. Entonces, iglesia, yo lo quiero invitar a usted a pensar: ¿usted va a ser parte del remanente de Dios? ¿Usted va a pasar el proceso de la purificación de labios? ¿Usted va a pasar el proceso de que Dios le quite a los que se alegran de la gloria de su vestido? Padre Celestial, acá estamos, Señor, para pedirte perdón.
como oraba Sergio ahora, Cuando tú le dices al Señor, venga por la tu reino, soberbia, Señor, estás literalmente diciendo, por ser tan ligeros de labios, Señor. abdico del trono de mi corazón. Perdónanos, Señor, porque hemos contaminado tu Cuando tú iglesia. dices, venga tu reino, estás diciendo literalmente, yo renuncio a ser. Porque hemos, Señor, paganizado tu evangelio tan puro, tan santo. Y te declaro a ti, Jesús, Por correr detrás de nuestras vanidades, oh Dios, de tantas cosas banales de este mundo, que son tan temporales, Señor, que son tan pasajeras. demasiado grande que tú y yo podamos hacer para Dios. Porque invertimos tanto tiempo, Señor, en cosas tan efímeras Y Dios y en lo eterno, no. Pero gracias, Señor, porque tú eres un Dios permanente, Señor. Tú eres un Dios inamovible. Y tú dices, mi pueblo va a ser un pueblo de labios purificados. Yo no voy a admitir en mi casa a alguien que no sea así. Mi pueblo va a ser un pueblo en donde yo voy a quitar la gloria de su vestido para que no se envanezca y no se enaltezca en mi nombre, en mi presencia. Y nos dices, no entrará una persona diferente a eso. Y por eso yo te pido, Señor, en esta mañana, que cada uno de los que estamos aquí permitamos que tu Espíritu examine nuestros corazones, Dios, y podamos hoy pedir perdón, Señor, y renunciar a tanta soberbia, Señor. De la creación eres, Señor, de mi ser.